tienes experiencia, lo menos que puedes hacer es compartirla, es mentorear a alguien, es tratar de educar a alguien o tratar de llevarlo a que se eduque o darle los medios. Radio Secure, la frecuencia del hacking. Bienvenidos a su podcast favorito de ciberseguridad. Muchas gracias por estarnos escuchando y viendo. Les doy la bienvenida nuevamente aquí a Radio Secure. Es aquí en donde te ayudamos a entender cómo avanza la ciberseguridad en este ramo de la tecnología, cómo es importante. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar justamente sobre cómo ha cambiado la perspectiva de la ciberseguridad de aquí hacia atrás, ¿no? Hace unas 2 décadas hacia atrás. Y pues el día de hoy vamos a tener un invitado súper especial, un grande de Cisco. Cisco es una de las empresas más grandes en cuestión de ciberseguridad y bueno, pues hoy tenemos a uno de nuestros expertos para hablar de este tema y hablar sobre todo cómo la ciberseguridad se ha vuelto sexy en el mundo actual. Entonces, para esto, el día de hoy pues le doy la bienvenida como siempre a nuestro experto en seguridad, Sergio Vargas. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, muy contento de estar aquí contigo, con Yair, como siempre. Muchas gracias por estar. Y bueno, Yair Lelis es líder regional de ciberseguridad para Cisco México. Gracias por estar aquí, Yair. Muchas gracias, un placer. Gracias por tenerme. Por fin hay que subir el podcast. Claro. Y el rating. Por fin aceptó nuestro fin. podcast. Sí, no, pues es un honor tenerte de este lado. Yo creo que la plática del día de hoy va a ser muy interesante en cuestión justo de las perspectivas de antes, de actualmente, ¿no? De cómo se está llevando a cabo. Si tienes algún comentario, alguna pregunta que quisieras hacernos, no olvides en escribirnos en todas nuestras redes sociales. Te invito a que nos sigas y nos escuches en todas nuestras plataformas. Y bueno, pues bienvenidos nuevamente. Gracias por estar aquí. Y pues bueno, Yair, antes de iniciar, quisiera preguntarte, ¿quién es Yair Lelis? Oh, buena pregunta. Bueno, yo creo que soy un profesional de la ciberseguridad, apasionado por la ciberseguridad y otras cosas que ya contaremos si el podcast da para eso. Con 19 años de trayectoria en esto de la ciberseguridad, 21 años en IT y bueno, o sea, una persona que viene graduado del TEC de Monterrey, estudié Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones por el TEC de Monterrey. Estoy actualmente cursando la maestría en ciberseguridad en el TEC de Monterrey, mi alma mater, claramente. Desde chiquito. Desde chiquito y nada, bueno, tengo mucha y toda la vida haciendo ciberseguridad, haciendo tecnología e inicié sin querer porque en aquel entonces, estoy hablando del 2005, más o menos, imaginen sus vidas en el 2005, incluso los Zennials que nos escuchan y nos ven, imaginen su vida hace 19 años, ¿no? Algunos ni siquiera se acuerdan de eso porque no habían nacido, pero en ese entonces la ciberseguridad era vista muy distinta. Yo me acerqué porque en ese entonces yo trabajaba en un SPI bastante grande, en un service provider muy grande, y entonces me tocaba hacer ingeniería de preventa. Y en esa ingeniería de preventa me tocaba diseñar soluciones. Y había una parte de las soluciones en donde llegaba la parte de seguridad, ¿no? De ciberseguridad. Y entonces, pues en ese entonces lo más relevante era poner un firewall y poner un antivirus, ¿no? Un antivirus y después un antimalware. Pero en ese entonces, pues yo tenía que ir a validar con el área de consultoría de seguridad que los diseños realmente estuvieran acorde a lo que ellos estaban pensando. Y esa área era, lo voy a decir, era tremendamente arrogante. No, porque ellos eran los estudiados en seguridad en aquel entonces, claro, con muy pocas oportunidades, pues claro que eran un poco más arrogantes, ¿no? Y te decían, no, ponle esto, cámbiale esto, y esta marca o tal marca, ¿no? Y entonces a mí me empezó a interesar esa parte, me empecé a meter un poco más y empecé a hacer uno que otro proyectito con ellos en conjunto. De hecho, uno de ellos uno de ellos está conmigo en Cisco y el otro sigue siendo consultor de ciberseguridad hoy día. Y a partir de ahí me empecé a meter. Después me fui a otro fabricante y ahí hacía totalmente ciberseguridad y Linux y email y web y un buen de cosas. Y ahí empecé. O sea, desde la parte técnica, en algún punto sí ya también te cuento cómo me fui a la parte más comercial. Pero yo siempre pensé algo. Siempre pensé que el tema de la arrogancia tenía que estar, al menos en esta parte, justificado con un tema de conocimientos. Claro.
Y entonces sí me enfoqué mucho en desarrollar mis conocimientos, en decir, bueno, tengo que construir una base para ser especialista en algo. No puedo ser especialista de todo y no puedo abarcar todo, ¿no? Y me gustó mucho esa parte y me empecé a meter con clientes y a ver grandes problemas, ¿no? Desde entonces. Y vamos, me apasionó mucho, primero el hecho de que fuera tan rara la ciberseguridad. Nota importante. Claro, hace 19 años. Éramos la chica rara. Éramos la chica rara al fondo de la fiesta que no hablaba con nadie, ¿sabes? Okay. Y que tal vez no era bienvenida en la parte... lados. No, y en la parte popular de la fiesta. Tal vez no éramos así, ¿no? Siempre creo que tenemos ese dejo de ser un poco ermitaños en esa parte. Y en ese entonces éramos mucho más ermitaños. Cosa que hoy ya no es tan así. Claro. Así empezó. Nos comentas 19 años, ya es bastante tiempo dedicándote a la ciberseguridad y obviamente esta perspectiva que tenemos ahora de la ciberseguridad era muy diferente en ese entonces. O sea, en ese entonces nos acabas de comentar y tocaste ahorita varios puntos claves. ¿Cómo ha cambiado esa perspectiva? Que ahorita quiero empezar a conocer un poquito más de esas características que definían, vamos a llamarlo en esta manera, una old school. Ajá. Una generación anterior, por decirlo de alguna manera, que se dedicaba a la ciberseguridad. Sí. Y tocaste ahorita unos puntos claves que me interesaron mucho. Yo creo que una de las perspectivas que han cambiado es la perspectiva de ciberseguridad general. Porque antes el experto en ciberseguridad, ¿qué quería? Quería instalar un firewall, un antivirus, y esa era su perspectiva, proteger el perímetro de la red, proteger la compañía. Y ahora eso ha cambiado, ahora es proteger al usuario, proteger los datos del usuario, proteger la información de las empresas. Creo que también esa perspectiva de ciberseguridad ha cambiado a través de estos años. Y lo dices muy bien, Sergio. O sea, yo creo que la misión era proteger el perímetro, claro, la primera línea de defensa y la última línea de defensa, que era el usuario, bueno, el dispositivo al que el usuario tenía acceso, ¿no? Empezaban las laptops, empezaban a ser mucho más populares. Pero yo me acuerdo que tenía una desktop en ese primero. O sea, yo no tenía laptop. O sea, tener una laptop es estar muy rifado, ¿no? Pero ha cambiado muchísimo porque entonces te daba para ser especialista de seguridad con 2 o 3 elementos. Y te daba para ver el mercado y decir, bueno, estas son las soluciones y son muy pocas soluciones. Y la lucha de las soluciones era quién detecta más o quién detecta menos o quién aguanta más conexiones. Y hoy, si te das cuenta, entre la última línea de defensa y el perímetro, o el perímetro que ya casi no existe, hay una cantidad de soluciones y vendors el día de hoy que era inimaginable pensarlo hace 19 años, ¿no? O sea, no te podías imaginar que todo iba a pasar tan rápido y yo todavía no me la creo de repente estar aquí haciendo esto después de tanto tiempo en el que, de nuevo, o sea, no lo digo en mal plan, pero éramos medio los rechas, ¿eh? Sí. O sea, no creas que lo digo. O sea, a mí me enorgullece ser los rechas porque de los rechas hoy somos sexys. Hoy hoy ya no somos la chica o el chico inadaptado. No. Hoy somos ya el chico y la chica sexy que está en la mesa y que toma las decisiones con el board y en conjunto con los grandes directores y tomadores de decisiones, ¿no? Pero tuvo que pasar mucho. Claro. Y una historia grande alrededor de ello, ¿no? Jair, ¿por qué dices sexy? Yo creo que sexy tiene que ver con este appeal de la arquitectura de ciberseguridad o de la tecnología de ciberseguridad. A mí me parece sexy que en una conversación hoy, cualquiera que la tengamos, en la mesa del domingo con tu familia, si sale un tema de hacking, de malware, ¿no? Me hackearon, es hasta yo digo que es el nuevo, el perro se comió mi tarea. O sea, es el nuevo gran pretexto, ¿no? Sí. Me hackearon. Claro, pero hoy esas conversaciones están en estas mesas. Sí. O sea, hace 19 años no estábamos aquí. Claro. Y llaman la atención. Y llama mucho la atención. Sí. Los asocias a algo innovador, algo de tecnología. Sí. ¿No? Y luego ves series alrededor. Todos aquí en este podcast claramente vimos Mr. Robot, ¿no? Claro. ¿No? Y si no se la pueden perder. Entonces me salgo. Exacto, adiós. No, pero eso hace que si estamos así siendo tan en boga, estamos, no quisiera decir de moda, y ahorita lo platicamos, pero, o sea, si estamos tan en boca de todos porque pasa y pasa y pasa, entonces realmente creo que
hoy somos mucho más atractivos, ¿no? O sea, hoy ya estamos en el punto en el que un negocio tiene que tomar una decisión con respecto a su postura de seguridad, ¿no? Con respecto a los riesgos asociados a eso. Y antes no era tan así, ¿no? Ya no estás en la esquina como raro, ¿no? Ya no soy el raro. Ya no son. Ya somos los populares. Un poco, sí, ¿no? Ya es Ya los- popular. sí, Nunca se ya. te quita. Nunca se quita, pero hay poco a poco. Pero sí, bueno, tratas de socializar más. Sí. Sí, seguro. Jair, ¿cuáles fueron justo los principales desafíos que enfrentaste cuando iniciaste en este sector? Primero que te crean. Primero que la gente te crea, que el cliente te crea que lo que le estás diciendo realmente va a pasar, ¿no? O sea, somos un poco como ese, ahí viene el lobo, güey, ahí viene el lobo, ¿no? Y te dicen, no. Luisito. A ver, o sea, me acuerdo muchas conversaciones con clientes en donde te decían, a ver, no me ha pasado. Ajá, a mí O sea, no en me va a tantos pasar. años no me ha pasado. Ahora imagínate antes que no era tan común, al menos este tipo de ataques, ¿no? Eran otros. Sí. Pero a mí no me ha pasado. O sea, ¿por qué me quieres vender esto? Que es carísimo cuando puedo comprarme 2 cajas más de, no sé, routing, switching, servidores, lo que tú quieras, ¿no? O sea, ¿por qué? Dime, o sea, ¿por qué tendría que hacerlo? Y eso era muy complicado. O sea, darle la vuelta a esas conversaciones antes era mucho más complicado. El anti-malware, por ejemplo, o el firewall era un commodity. Digo, hoy tal vez ha evolucionado, pero era un commodity, ¿no? Así de, pues lo tienes que tener, pues, ¿cuál es el más barato? ¿Cuál detecta más? Dame 200, ¿no? Dame 200 jitomates. Y entonces el tratar de hacer eso relevante fue todo un reto. Por eso insisto, hoy sigo sin creerme que somos relevantes, ¿eh? Luego me pellizco y digo, no puedo creer que sí, Ya o sea, que desperté. realmente que la apuesta sí haya dado frutos. La verdad, es muy gratificante porque finalmente es una apuesta de vida para muchos que tenemos muchos años haciendo esto. Decides dedicar tu vida a esto Exacto. y decides prepararte para esto y decides realmente apostarle el pellejo a esto, pues porque te apasiona. Y como te decía al principio, Jair Lelis es un apasionado de muchas cosas, pero entre ellas la ciberseguridad. Que tú mantengas eso porque, o sea, tiene que perdurar el conocimiento, pero también tienes que generar el conocimiento. Siempre hablamos de esta brecha, ¿no? De que hoy, que ya somos sexys de nuevo, tenemos una incapacidad de llenar ese vacío, no solamente de tecnólogos, ¿no? Sino de gente que se dedica a la ciberseguridad en diferentes ramos. Entonces, pues, ¿por qué no mentorear gente, no? Y a mí, o sea, a mí me encantaría tener más gente así que se acerque y con toda confianza decir, oye, pues estoy en una brecha así, ¿no? Estoy en una encrucijada. ¿Qué hago? No, pues dedícate a esto. Vengan, o sea, únanse a esta ola. Somos sexys ahora, pero ahora no somos sexys nada más como técnicos, ¿no? O sea, ahora esto da para hacerlo en muchos ámbitos. O sea, si eres abogado, si eres financiero, si eres del board, si eres de negocios, o sea, debes tener un tema de ciberseguridad asociado, porque si no, déjenme les digo, están fuera de la jugada, porque si no, créanme, esto no va a funcionar. Y en tanto la cultura permea y sigue permeando, pues qué mejor que tener a alguien que tiene o que ha vivido tantas cosas en la industria, ¿no? Años después, y esto te estoy diciendo hace no mucho tiempo, ya acá en Cisco, hubo, y me acuerdo, era un puente el 21 de marzo. Y entonces ese puente resulta que uno de los grandes bancos tuvo un incidente de seguridad severo. Cuando digo severo es fuerte, es Fuerte. perder lana en serio. Y entonces necesitaban bloquear cierto tipo de tráfico para evitar que el dinero siguiera yendo por donde se estaba yendo. No voy a dar muchos detalles. Y la única forma era poner un firewall. Y entonces me llaman, que también es mi gran amigo, me llaman, a él no le puedo decir el nombre porque lo va a quemar, ¿no? Me llama y me dice, es que échame la mano, necesito un firewall, tal. Y lo conseguimos, no sé cómo lo conseguimos. No sé cómo, pero ahí estaba. Y entonces nos abren el data center. O sea, para meter una cosa a ese data center pueden pasar semanas. Ese día nos lo abrieron en minutos. Y yo me acuerdo que iba con mi consultor en ese entonces, con Darío. Y salen, o sea, llega la camioneta con los firewalls. Eran 2 firewalls gigantes en cajas. Y me dice, ¿quién nos va a ayudar a bajarlo? ¿Quién las va a bajar? Y le dije, bueno, pues ¿ves a alguien más aquí? Y entonces lo mismo pasó porque en ese momento Darío supo, así como, y en ese momento Darío supo que también los tenía que hackear y cablear y ponchar, ¿no? Y me dice, no te pases, vamos a hacer eso. Y yo, sí. No haya nadie. Sí, no hay nadie.
Y me dice, no, yo no hago eso desde no sé cuándo. Y le dije, imagínate yo. O sea, no, yo no lo hacía así. Y entonces ahí nos tienen a la 1 de la mañana, rackeando tal, ponchando cables, ¿no? Blanco, rojo, azul, blanco, azul, naranja, blanco, naranja, ya sabes, ¿no? Y entonces empezando a configurar y a rackear firewalls desde cero. Long story short, a las 5:30 de la mañana el incidente se empieza a controlar. A las 7 nos dejan ir y no dormimos. ¿Saben cuántos firewalls me compraron? ¿Cuántos? 0. Cero. Ay, yo, muchos, Y ¿no? yo también dije, Sí. 0. Es la ironía de la vida. Pero yo lo hice siendo buena persona. Claro, lo hiciste de corazón. Y aparte Sí. consiguiendo el equipo. Al final, serie de decisiones, yo qué sé. Ya lo tomo con mucha filosofía. Sí. Pero es de mis mejores anécdotas, ¿no? Y no por la aventura nada más. La aventura fue muy buena. Ujú. Pero porque creo que en este tema, cuando tienes que ayudar y cuando ves a alguien tan desesperado, pues tienes que hacerlo. Y si tienes los recursos y los conocimientos, porque no nada más es de llevar las cosas, sino había que hacerlo, pues creo que vale la pena que te tomes la molestia de hacerlo. Y pues ya, a mí me hubieran encantado que me compraran 4 firewalls, pero pues no, ni eso, ¿no? Pero bueno, eso es un par de anécdotas que tengo en 19 años y como estas hay muchísimas, ¿no? Pero sí. y fíjate que eso que comentas es un cambio también interesante en seguimos con estas características, ¿no? De vieja escuela contra nueva escuela, que ahora ya con todo el tema de normativas, protocolos, estándares, ya se ha ido estandarizando tener planes, tener cosas. El tema de respuesta a incidentes es algo interesante, porque ahora ya lo debes de tener preparado, pero hace algunos años, hace algunas décadas, no era así. Las respuestas eran más reactivas. O sea, las empresas no estaban tan preparadas para responder a estos incidentes. Creo que también es uno de los cambios importantes que se han dado en esta mentalidad o en esta perspectiva que se tiene de la vieja escuela contra la nueva escuela. Cierto, yo creo que antes no había la necesidad, ¿no? Claro. Y antes no, el incidente tal vez lo podías controlar mucho más fácil. Si ustedes se acuerdan, ¿cuál fue el incidente más grande de la década del 2000 al 2010? Yo diría que uno de los más grandes en términos de impacto fue con Flickr, 2010 más o menos, ¿no? Donde había que hacer algo porque era un gusano bastante interesante, ¿no? Con su comportamiento. Entonces había que cerrar puertos, había que limpiar máquinas, sí, pero como era a gran escala y todo el mundo tenía el mismo problema, todo el mundo sabía cómo resolverlo, ¿no? En tanto hoy, un ataque dirigido, no tienes ni idea. O sea, si están adentro de tu empresa y ya te están robando información, no te vas a dar cuenta hasta que terminen de robártelo y te lo informen. Sí. Entonces, ese paradigma ha cambiado muchísimo. Entonces, antes, ¿por qué tener una respuesta ante incidentes proactiva, ¿no? Cuando es fácil resolverlo, ¿no? Ahora, creo que los tiempos han cambiado y me parece que eso es clave. Si cambian los tiempos, también tiene que cambiar tu forma de atacar el problema. Claro. O actualizarse. Yo creo que la necesidad de estarse actualizando justamente en este crecimiento, esta evolución de ataques, ¿no? De la necesidad de contar con especialistas realmente preparados en estos temas ya en las empresas, porque antes eran los raros, ¿no? Ahora ya son los sexys en donde ya están buscando a este tipo de personas preparadas. ¿Cómo has visto este cambio en cuestión de tú te preparaste hace 19 años hacia atrás, ¿no? Esta es la evolución que has tenido, la visión también, el estudio autodidacta, no lo sé. Y actualmente, ¿cómo has notado esta evolución? O sea, ¿qué cambios ha habido desde ese entonces? Mira, el hecho de que nos volvamos tan populares y tan sexys de repente, tiene un lado positivo y un negativo, ¿no? En mi opinión. En mi opinión, que no es humilde. Mira, yo creo que lo que pasa es lo siguiente. Qué bueno que estemos en las mesas y qué bueno que haya más gente tratando de hablar de esto. Pero yo aquí lo separo en dos. La gente que realmente se especializa en esto y que realmente tiene las ganas de hablar y de meterse y de obtener conocimiento y de hacer algo al respecto. Y la gente que habla, pues porque lo escuchó por ahí y lo divulgó porque lo escuchó por ahí. Dicen que no hay mal marketing, ¿no? Sin embargo, creo que también le hace mucho daño a la industria que de repente haya gente que sin preparación opine.
¿no? Hay muchos opinólogos también de este tema. Claro. Y eso afecta. De verdad que sí afecta, ¿no? O sea, parecería que no. Pero el hecho de que te encuentres, y lo voy a decir tal cual, ¿no? Tantos charlatanes allá afuera que no tienen como ni las tablas, ni los años, ni el conocimiento para hablar de algo tan profundo. Oye, qué bueno que tienes la iniciativa. Solo te digo, prepárate. Prepárate porque entonces nos haces quedar mal a todos. Y entonces el cliente ve que todos los fabricantes son charlatanes, cuando no. Cuando yo me precio de tener a mi equipo especialistas con maestrías en ciberseguridad, con especializaciones, con certificaciones, gente que sí hizo algo por realmente ir con el cliente y hablarle tal cual, ¿no? Y hay una frase que a mí me encanta que tuvimos que usar hace poquito que decía, I can explain it for you, but I cannot understand it for you. ¿Sabes? Y es un poco de ese estilo. O sea, yo te puedo dar todos los conocimientos, pero si tú no quieres asimilarlos, entonces ahí tenemos otro tipo de problema. Y entonces la industria también tiene ese otro lado en donde muchos nos ven como vendedores de jitomates o de 1 kilo de chicharrón, ¿no? Cuando realmente, al menos en nuestro caso acá en Cisco, tenemos gente que es súper especializada y gente que le ha metido mucho tiempo a la especialización. Entonces, por un lado, qué bueno que hablen. Por otro lado, a mí me encantaría que hablaran con más conocimiento o que todos habláramos con más conocimiento o que el conocimiento fuera mucho más homogéneo. Yo creo que ahora justo de esta evolución que hemos estado platicando, pues obviamente tanto empresas como personas llegan al mercado a decir yo lo sé, ¿no? Pero no tienen todo ese expertise, conocimientos, anécdotas, ¿no? Incluso porque de ahí aprendes. Siempre hay un conocimiento detrás de eso, claro. Y el tema de la ciberseguridad es que no es, yo digo, no puedes llegar directamente a la ciberseguridad. O sea, si tú quieres especializarte, no puedes llegar directo a hablar ciberseguridad. Qué bueno que toques ese tema, porque entonces, ¿la ciberseguridad debe ser un tema muy técnico o no debe serlo? ¿Tengo que ser muy técnico para meterme a ciberseguridad o no tengo que ser muy técnico, ¿no? O sea, ¿qué habilidades tienes que cumplir? Es que ahí está, es una gran pregunta para la cual hay muchas respuestas. O sea, si te quieres meter de plano, de lleno al tema, sí tienes que tener un background técnico, redes, o sea, sistemas operativos, ¿no? O sea, programación de todo tipo, ¿no? Ahora está muy de moda Python APIs, todo eso, ¿no? Cloud, evidentemente, todo lo que tenga que ver con nube, con Kubernetes, con containers, con todo, ¿no? Con buckets, S3 buckets, con todo lo que tenga que ver con la nube, evidentemente tienes que tenerlo. Temas de inteligencia artificial, por supuesto, tienes que estar al día. LLMs, ¿no? Machine learning, todo eso, por supuesto, ¿no? Entonces, sí tiene un tema muy técnico. Pero después viene una parte en donde dices, bueno, tal vez yo quiero conocer el concepto por arriba y aplicarlo a mi ramo de trabajo. Perfecto. Claro. Entonces, especialízate en ciberseguridad para leyes, ciberseguridad para financieros o para marketing o para la alta dirección. Y te comparto, tuve una entrevista hace poco con una escuela de alta dirección en donde me decían, es que nosotros no tocamos esto. Y está muy interesante tu perspectiva porque hablábamos, pues, bueno, de muchas cosas, ¿no? Pero de los riesgos, hablábamos de que el negocio tiene que estar más consciente. Y me decía, ¿tú crees que podamos diseñar un path para la gente de alta dirección que está estudiando? Y yo, pero por supuesto. Es justo lo que te ayúdanos. Claro que sí, ¿no? Y de verdad es pro bono la ayuda, porque lo que queremos es eso, que se divulgue más el tema de ciberseguridad. Que salgamos más preparados, bueno, las nuevas generaciones, ¿no? Que salgan más preparados, porque también creo que hay muchas escuelas, no puedo generalizar. Sí quisiera comentar que creo que los planes de estudios de muchas escuelas, universidades, y no quiero generalizar, pero seguramente están desactualizados. Entonces, yo creo que punto número 1 es que también en ese sentido haya una actualización. ¿Para qué? Para que obviamente el mercado se vaya cubriendo con este tipo de jóvenes que van saliendo de las universidades, ¿no? Ya con ciertos conocimientos. Sí, ya sé. Justamente lo que dices es interesante porque, de hecho, el interés ahí está. Sí. O sea, hemos platicado con gente de universidades que desarrollan planes de estudio y el interés está ahí para empezar a meter la ciberseguridad en diferentes áreas.
voy a decir algo que hemos dicho muchas veces y ya lo han escuchado muchas veces, pero la ciberseguridad hoy en día está en todas las áreas. Sí. Y Sí. como comentaba Yair, a lo mejor no te vas a poner a meterte a Kali, no te vas a poner a configurar un firewall, pero sí necesitas entender los conceptos básicos porque al final de cuentas te tienes que comunicar con el especialista, te tienes que comunicar con el de ciberseguridad. Ujú. Debes de más o menos saber de lo que están hablando y ahora esa necesidad está en todas las áreas, en todos los planes de estudio. De hecho, hace poco, el año pasado, más o menos el año pasado, dimos una plática en una universidad que es incubadora de empresas. Los chavos están interesados y no son de ciberseguridad, ellos son de otras carreras, de finanzas, de marketing, pero parte de sus proyectos es eso, crear su empresa, tener ideas para crecerlo, y hubo mucho interés. ¿Por qué? Porque aunque ellos no sean de ciberseguridad, necesitan ya levantar sus negocios de manera segura. Y había muchas preguntas. Por ejemplo, yo voy a tener una tienda, un e-commerce, y la voy a subir en línea. ¿Qué necesito en cuestiones de ciberseguridad? ¿Qué necesito para ser seguro? ¿Qué necesito para que no le roben a mis usuarios su información? Entonces, ese lenguaje de ciberseguridad ya está en todos lados. Y esa necesidad de que los planes de estudios ya tengan programas de ciberseguridad enfocados a esa parte, yo creo que es algo que hoy en día está la preocupación y sí se está empezando a implementar en diferentes universidades y en diferentes instituciones educativas. Y tocas un tema importantísimo, Serge, porque yo leí hace un par de días, una cifra del NIST que decía que el 62% de las pymes, por ejemplo, están en una etapa de madurez, en un nivel 0 de madurez, ¿no? Del maturity model. Entonces, si no es porque te interesa, es porque te afecta. Es porque si vas a hacer un emprendimiento, lo debes de hacer con un halo de ciberseguridad. Claro. Y es porque nos afecta en la vida cotidiana, ¿no? En nuestras actividades diarias. Uh-huh. O sea, tiene un impacto. Estamos sufriendo en este país una suplantación de identidad que crece a doble dígito cada año. O sea, díganme, ustedes no tienen un conocido al que le pasó algo de ese estilo, ¿no? Uh-huh. Que le robaron el WhatsApp, que le vaciaron su cuenta. Sí, no necesita ser empresa, ¿no? O sea, yo creo que ya es a nivel personal, la seguridad a nivel personal. Y me parece que por eso hoy estamos en la mesa de todos, en la boca de todos, y por eso hoy es más sexy. Ahora, hay que darle... Popular. Yo me voy a quedar con sexy. Sexy. Se escucha mucho mejor. Sí, ¿no? Sí. Se escucha más sexy. Más sexy. Sí. Entonces, o sea, en conclusión a ese respecto es, si no es porque te gusta, es porque te afecta. Totalmente de acuerdo. Comentamos hace unos minutos justo que pues la demanda de estos profesionales ya en el mercado últimamente ha acaparado ya incluso cuando buscas empleo, ¿no? O sea, literal, hay una demanda importante de profesionistas en ciberseguridad en las empresas. Uh-huh. Sin embargo, lo que ofrecen no es tan bueno. ¿Ustedes creen, o sea, de dónde viene la confirmación de que dicen que en México no hay profesionales en ciberseguridad? La confirmación es que en el mercado, bueno, ustedes mismos lo ven allá afuera. O sea, ustedes, primero, son un gran ejemplo de lo que se tiene que hacer, porque déjenme les cuento que mis amigos de Intelligent hacen una gran labor en tener un semillero de talento y desarrollar su talento y darles herramientas de ciberseguridad, ¿no? O sea, tanto prácticas como académicas. Y del otro lado también yo creo que si bien la brecha es grande, también estás viendo que una empresa como Uber abrió, después de que pasó su incidente de ciberseguridad, más de 80 vacantes. Más de 80 vacantes de especialistas. Entonces, no es que se los haya creado. O sea, los puestos ahí están, llénalos, ¿no? Ahora, ¿cómo desarrollas ese talento? Entonces, ¿y cómo le pagas bien a ese talento? Exacto. O sea, yo creo que también va asociado a eso. Son nuevas habilidades, son habilidades que tampoco tenían las generaciones anteriores, tal vez porque son evidentemente desarrollándose, pero otras cosas. ¿Qué tal las soft skills? ¿Qué tal las habilidades blandas? Uh-huh. No nada más me sirve ser el tipo que domina el Python, ¿no? El Kali Linux técnico y el Metasploit. Uh-huh. Claro, no, o sea, no me sirve solamente eso. Uh-huh. O sea, creo que ahí tenemos que definir el área de, oye, ¿y qué tan bueno eres bajo presión? Claro. ¿Qué tan bueno eres resolviendo problemas, no? Tomando decisiones. Tomando decisiones.
Ajá. Esas son las otras habilidades Ok. que también tienes que empezar a medir, ¿no? Y también tienes que empezar a cobrar por ellas y a pagar por ellas. Pero, de nuevo, si nada más empiezas a pedir gente que cumpla con estos requisitos y no haces tu parte desarrollando el talento, por eso, de nueva cuenta, si tienes experiencia, lo menos que puedes hacer es compartirla, Transmitirla. es mentorear a alguien, es tratar de educar a alguien o tratar de llevarlo a que se eduque o darle los medios, como en algún punto, Claro. ¿no? Pasó. Yo creo que somos muy envidiosos a veces con el conocimiento, ¿no? No, otra vez, no estoy generalizando. Seguramente hay muchas personas o incluso empresas que podrían estar haciendo este tipo de semilleros para los chicos que van saliendo de las escuelas, pero sí es importante, yo creo que arroparlos, enseñarles, porque la escuela es una cosa, o sea, yo creo que ya al estar en el mercado como tal, empezarles a enseñar e incluso inspirarlos, es ahí el reto. O sea, yo creo que necesitamos más empresas que tengan este semillero de nuevas generaciones. Esa es la palabra clave, inspirarlos. ¿Cómo inspiras a alguien a que se meta a esto? ¿Cómo inspiras a alguien a que realmente diga, yo sí quiero dedicar mi carrera profesional a esto, ¿no? O quiero dedicar mi emprendimiento o lo que sea a esto. Acercarlos. Sí. Y entonces, pues tienes que decirle, bueno, pues de esto puedes sacar mucho conocimiento, pues o sea, eres una persona que tiene que estar constantemente actualizada en términos tecnológicos, ¿no? Pero también de negocio. Tiene que entender cómo va el negocio, tiene que entender las nuevas reglas del negocio, financieramente tiene que, o sea, hay muchas habilidades en las que tienes que estar muy, digamos que muy agudo para poder hacer esto y que obviamente están ahí para ti, para que las puedas otra vez desarrollar y para que esto pueda ser inspirador. Totalmente. Claro, muchas de estas características que mencionas, Yair, justamente son parte de por qué la ciberseguridad ahora es más sexy, ¿no? Y es porque es más atractiva. ¿Cómo hacemos para que estas nuevas generaciones se metan, pero se metan de lleno? O sea, realmente no solamente se queden por encima, no solamente absorban lo que está en redes sociales, sino que realmente se metan y que generen este cambio generacional y este cambio en la tecnología de México, en la mentalidad que tienen. De hecho, hace poco tuvimos aquí a un invitado que nos habló del tema del Politécnico, del tema de la educación, y nos decía algo muy cierto. Sí hay talento mexicano, o sea, sí lo hay, pero muchas veces no lo estamos aprovechando. Se está yendo, está en otros países, están haciendo proyectos en otros países. Entonces, creo que parte del reto también, como comentaban, sí es prepararlos, pero mantenerlos. Claro, y otra vez, o sea, es que si no lo haces inspirador y no generas los puestos de trabajo y no generas un mercado en donde ellos se puedan ver, es mucho más complicado. Y empezamos por algo súper básico, que es, oye, ¿qué pasa con la Ley de Ciberseguridad Nacional? Con la estrategia de ciberseguridad nacional, ¿qué pasa con eso? Entonces nos metemos en un terreno súper escabroso. Claro. ¿No? Porque entonces, claro que ha habido iniciativas y claro que por ahí estamos participando en conjunto, ¿no? En varias iniciativas de ello, no dejan de ver a Alianza México Ciberseguro. Pero si no le das a los jóvenes esa plataforma, pues entonces, ¿de dónde se van a agarrar, no? ¿De dónde van a tener como la inspiración para poder hacerlo? Y claramente en el extranjero hay muchísimo trabajo para ese tipo de habilidades. Entonces, no digo que nos estén generando, pero me parece que también tenemos que darle la plataforma a estos jóvenes. Y de nuevo, o sea, yo cuando busco a un miembro nuevo de mi equipo, evidentemente debe tener un background de ciberseguridad o al menos debe querer tener esa hambre para desarrollarlo. Si no, estamos de nuevo siendo el charlatán que le vende cualquier cosa a quien se deje, ¿no? Y yo creo que, como dicen, hay bastantes áreas ya en ciberseguridad. Si las nuevas generaciones no entran y prueban cada una de esas áreas, ¿cómo van a decidir qué les gusta? ¿Cómo van a inspirarse de otras personas, no? Yo creo que es primero encontrar lo que te gusta, qué te va a inspirar, qué te gusta y a qué te vas a dedicar, e incluso no por obligación, sino porque realmente es retador para ti mismo, pero también creo que lo haces, al principio dijiste una palabra muy interesante, como por amor, ¿no? O sea, me encanta esto a lo que me dedico y yo hice lo que hice por ayudar, ¿no? Porque al final
a eso nos dedicamos, ¿no? A proteger. Claro, el tema de la ciberseguridad es muy amplio. Mencionaste ahorita, hay muchas áreas, hay muchísimas áreas y lo hemos platicado varias veces aquí en el podcast. Y sí es importante que la gente que se va a meter a la ciberseguridad sepa de antemano que necesita tener una preparación, decirlo de alguna manera, un tronco común, una preparación tecnológica. Ya lo comentaba hace rato Yair, sistemas operativos, programación, o sea, entender la tecnología, entender la estructura de toda esta parte de las redes, por ejemplo, y ya de ahí enfocarse a un área en específico. Es complicado que alguien sepa de todo. O sea, realmente es muy complicado. A lo mejor hemos tenido aquí varios invitados que son expertos en hackeo ético. Hemos tenido invitados que son expertos en OT. Yair, que también tiene su background muy grande, pero es complicado que te dediques o que sepas de todo. Totalmente. Debes de enfocarte a una línea y seguirte también por ahí. Porque si no, la verdad es que nos ha pasado mucho que la gente si no les das si no les enseñas el camino, si no les das esa parte de cómo irlos guiando de manera adecuada, te vas. O sea, realmente la ciberseguridad, si no te centras, te vas. Es muy grande, o sea, es muy amplio. Sí necesitas tener como que una guía para saber hacia dónde vas a irte dirigiendo. Hay que abrazar a las nuevas generaciones y darles oportunidades. Claro. Y sobre todo hay recursos, ¿no? En Cisco tenemos el Network Academy, en donde tenemos recursos gratuitos. Al menos el plan básico de ciberseguridad está gratuito ahí. Entonces es así de, o sea, aprende, métete, ve si te interesa. Y ¿en dónde? Para que nos puedan escuchar. En el sitio de Cisco Network Academy, en el área de ciberseguridad, hay una certificación, tal vez es básica, pero al menos te da una buena pauta para empezar, ¿no? Para iniciar. Ok. Eso. De acuerdo. Pues muy bien. Pues yo creo que ha sido bastante interesante lo que hemos platicado, y para las personas que nos están escuchando que quieren iniciar en este mundo de la ciberseguridad, yo creo que nunca es tarde. Nunca es tarde para seguirse preparando, y más en temas de ciberseguridad, pues obviamente es una preparación constante, ¿no? Todo el tiempo, actualizarse, porque la evolución pues continúa. Entonces, no sé si quisieran dar algún tipo de recomendación, algún consejo, unas palabras inspiradoras y sexys, Yair, por favor, para las nuevas generaciones. Para inspirar a las nuevas generaciones, o incluso no nuevas, ¿no? Que realmente quieran adentrarse, que tengan ya estos conocimientos. Claro, bueno, pues primero que nada, el gran consejo que siempre les doy es, si no lo hacen en el mundo real, no lo hagan en el digital. Es así. Si no lo vas a hacer en tu casa, no lo hagas en la red. Bueno, y la otra es, o sea, atrévanse a pensar que sí podemos tener un mundo más ciberseguro, y atrévanse a descubrir que esto no es solamente para los inadaptados, ¿no? Ya no existe el hacker de hoodie chanclitas, ¿no? O sea, hoy el conocimiento está para todos, y si ustedes se atreven, me parece que esto puede cambiar y podemos ser más los buenos otra vez, y podemos tener mucho más balance entre lo que está pasando allá afuera con los adversarios y con nosotros. Yo los invito a que hagan esa reflexión, y sobre todo los invito a que si alguien me quiere contactar, igual, ¿no? ¿En dónde? En LinkedIn. Tengo mi perfil de LinkedIn ahí público. Es linkedin.com/in/ylelis. Entonces ahí agréguenme, pregúntenme lo que quieran. Si alguien quiere que lo mentoree, que la mentoree, que al menos tengamos tengamos una charla o algo así. Digo, con muchísimo gusto, es parte de la responsabilidad adquirida. Entonces, muchas gracias por tenerme acá en el show. Espero que tengamos buenos ratings. Yo espero que así sí. va a ser. Y próximamente seguramente tenemos más oportunidades de platicar. Perfecto. Vamos a poner justo las redes sociales de Yair en todas las plataformas para que lo tengan también en consideración. Antes de despedirnos, Serge, ¿algún consejo que quieras darle a nuestros escuchas? Algo que muchas veces me preguntan, cómo inicio, cómo me intereso en el tema de ciberseguridad, y que siempre les digo es, ya lo comentaron ahorita, desarrollen sus habilidades técnicas, es importante. La curiosidad también es importante. Muchos de las personas que hemos tenido aquí, muchos de los que nos dedicamos a ciberseguridad, empezamos con el tema de la curiosidad. Entrando a las herramientas, entrando a revisar, aprovechen esa curiosidad para desarrollar sus habilidades técnicas. Y algo también bien importante que siempre mencionamos, su mentalidad y su disposición ética también. Desarrollen esa parte ética de la ciberseguridad,
porque como comentabas hace ratito, es una línea muy delgada, ¿no? ¿Hacia dónde Queremos te quieres tener dirigir? profesionales que nos ayuden de este lado, profesionales éticos que nos ayuden en el tema de la ciberseguridad, porque la verdad es que hay un déficit y pues por acá los esperamos. Aprovechen la invitación de Yair, contáctenlo y pues también nosotros estamos abiertos. Acérquense también a empresas que puedan estar abrazándolos si se quieren dedicar a esto, enseñándolos. Y pues yo creo que nunca es tarde para empezar. Entonces yo creo que los necesitamos, muchas empresas en México. Y bueno, yo no creo que no me cierro nada más en México, sino muchas empresas ya la demanda ha crecido bastante para estos profesionales y los invito a que pertenezcan a este mundo de la ciberseguridad que es sumamente sexy. Nuevamente. Y pues bueno, Excelente. muchas gracias. Gracias por venir. Esta es tu casa, Yair. Cuando Gracias. quieras volver a acompañarnos, eres bienvenido. Gracias a todos. Gracias, Sergio. Y a ustedes también muchas gracias por seguirnos escuchando. Por favor, sigan todas las redes sociales. Hay mucho contenido que quieran escuchar y también estamos muy abiertos por si quieren que platiquemos de algún otro tema. También estamos abiertos y lo preparamos. Entonces, mi nombre es Yasmín Liñán y por mi parte sería todo. Nos vemos en la próxima.